Saludos hermanos, bendiciones para todos. Amén. Feliz sábado, felices de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero compartir un texto con ustedes, que si quieren lo pueden ir buscando mientras doy la introducción, que es Zacarías, el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 4. Y vamos a ver una visión allí, ¿sí?, que realmente es muy interesante, y yo quisiera aprovechar para glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Amén. Por la sencillez y la claridad de su palabra. Amén. La palabra de Dios es tan sencilla y tan clara, y muchas veces es oscurecida por los hombres de letras, por los letrados. ¿Por qué es oscurecida muchas veces y cubierta con misterio por los letrados? Los letrados me refiero a aquellos que estudian en instituciones académicas, ¿no? Teología y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué es oscurecida? Porque muchas veces no se puede tolerar que la gente común y que los niños entiendan claramente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Aunque son visiones apocalípticas, se podría decir, Zacarías es comparado muchas veces con las visiones del Apocalipsis, el mensaje que vamos a encontrar en esta mañana es sumamente claro y es sumamente alentador para cada uno de nosotros, ¿sí? El profeta Zacarías, para hacer una pequeña introducción, yo voy a dar muchos textos para anotar, así que pueden tomar nota. Vamos a leerlo de Zacarías capítulo 4, pero para ponernos en contexto, el profeta Zacarías es enviado por Dios a alentar en particular a dos personas, a dos personajes, y esto se da en el contexto de la vuelta de Israel del cautiverio babilónico a Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Y hay dos personajes que aparecen en el libro de Zacarías, uno en el capítulo 3, que es el sumo sacerdote Josué, y en el capítulo 4, el rey o el descendiente de la tribu de Judá, que es Zorobabel, ¿sí? Y les voy a leer un texto simplemente que está en Ageo, que está en el capítulo 1, versículos 7 y 8 y 14, pueden anotarlo como quieran. El profeta Ageo dice: así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. O sea, Dios le manda al pueblo que estaba en el cautiverio a que reedifique la casa de Jehová. Ustedes saben que el llamamiento a salir de Babilonia que vemos en Apocalipsis es una referencia al llamamiento a salir de Babilonia de la antigüedad. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia, pero mucha gente se acostumbró a eso y se quedaron a vivir. De hecho, si ustedes ven la historia de la reina Esther, que ya sucede en la época de los persas, ellos ya estaban como acomodados ahí. Aún así Dios los protegió y Dios estuvo con ellos y fue misericordioso con ellos. Les dio liberación por medio de la reina Esther. Pero la voluntad de Dios era que ellos salieran de Babilonia, que volvieran a Jerusalén, reedificaran el templo, porque el templo era el evangelio a las naciones. Todo lo que se hacía en el templo era repetir constantemente un ritual que anunciaba al Mesías venidero. Y el propósito de Dios era que esa casa sea llamada casa de oración para todas las naciones, todos los pueblos. Pero ¿en qué la convirtieron, según dice Jesús, el pueblo judío? En una cueva. Lamentablemente, Israel no cumplió el propósito que Dios tenía de que sea la luz de las naciones, ¿sí? Una luz para todos los pueblos. Israel no cumplió ese propósito. Sí, pero ese era el objetivo. Así que Dios le dice al pueblo que salga de Babilonia, que reconstruya el templo, y dice en el versículo 14 de Ageo, capítulo 1, dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, Dios despertó el espíritu de dos personas puntuales, que uno era Josué, el sumo sacerdote, y el otro era Zorobabel, el rey. Ahora,
hago una pregunta yo, hermanos, para entrar en contexto sobre la visión que vamos a ver. La visión puede parecer un poco complicada, pero en realidad es muy sencilla. Y nos habla acerca de la confianza que tenemos que tener en la palabra de Dios. Ya vamos a entrar en eso. ¿Cómo era que se consagraba un rey de Israel? ¿Cómo era que se hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué se les echaba en la cabeza? Aceite. ¿Cómo era que se consagraba un sacerdote en Israel? Se lo ungía con aceite. Todos los ungidos del Antiguo Testamento o del Antiguo Israel, todos esos ungidos eran, entre comillas voy a decir, un Mesías. ¿Y eran una representación de qué? Del Mesías que iba a venir. Y en particular cuando era un rey, porque Cristo iba a reinar, Cristo iba a establecer su reino. De hecho, de esto es que nos habla esta visión que vamos a ver ahora del reino de Dios establecido por Cristo. Y también Cristo iba a ser nuestro sumo sacerdote. O sea que tanto Josué, el sumo sacerdote, como Zorobabel, el rey, representan a Cristo. Pero aún así son dos ungidos. Esto es interesante, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, esta profecía que vamos a leer ahora está en ese contexto de la reconstrucción de Jerusalén y va dirigido al rey Zorobabel, ¿sí? Entonces vamos a leer en Zacarías capítulo 4 y vamos a arrancar desde el versículo 1 y yo les voy a hacer como una especie de resumen primeramente. Lo que vamos a leer ahora es un aliento de Dios hacia su pueblo. Obviamente que todas las profecías tienen un cumplimiento local para su época, pero tienen una aplicación para el pueblo de Dios en todas las edades, ¿sí? Muchas veces los que se encargan de enseñar la Biblia cierran su visión y dicen, no, esta palabra era para esas personas en ese momento. Sí, pero también son para nosotros, si no Dios no lo hubiese preservado. Porque básicamente con ese razonamiento es que se llega a la conclusión de que el sábado era para los judíos, porque dicen, no, este es un pacto que Dios hizo con Israel en ese contexto, pero no es para nosotros. Se llegan a esas conclusiones. Pero tenemos que entender, hermanos, que estas son palabras de Dios para su pueblo en todas las épocas, para que tengamos confianza en su palabra. Y si bien yo voy a hablar de la confianza en la palabra representa la confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han leído El conflicto de los siglos? En la introducción del libro El conflicto de los siglos, antes de hablar de la destrucción de Jerusalén, antes del capítulo 1, la introducción fue escrito por Elena G. White. No sé cuántos de ustedes sabían. Y en esa introducción Elena G. White hace una comparación que es muy interesante. Ella habla de que la palabra de Dios y Cristo tienen algo en común muy llamativo. La palabra de Dios son las palabras que vienen de la divinidad, son de origen divino, pero están expresadas en un lenguaje humano. Es el tesoro en vasos de barro. Es la divinidad y la humanidad unidas en una sola cosa. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el divino Hijo de Dios, Él es de origen divino, pero se encarnó en un cuerpo humano. Entonces, nuevamente, el tesoro en vasos de barro es la divinidad y la humanidad unidos. Entonces, Elena G. White dice, se puede decir lo mismo de la Biblia que de Cristo. Por eso Cristo se lo llama el Verbo, la palabra de Dios. Hecha visible, hecha palpable, hecha audible. Ahora, cuando nosotros hablamos de confiar en Cristo es confiar en su palabra. Usted puede tener una idea de Cristo, usted puede tener una imagen de Cristo basado en una leyenda. De hecho, hace poco vi un video, que era un video gracioso en realidad en internet, donde estaban todos reunidos y estaban hablando de Cristo. Y entonces alguien dice, bueno, entonces cuando Cristo murió, y uno para y dice, ¿cómo que Cristo murió? Dice uno, ¿no? Se ve que él estaba siguiendo una serie, ¿no? Y él no sabía el final de la historia, y no conocía el final de la historia, y dice, no puede ser que Cristo murió. Hay mucha gente, hermanos, y a mí me ha tocado, se los cuento por experiencia propia,
que me han dicho cosas que Cristo dijo que en realidad Cristo no dijo, pero ellos lo vieron en una película y tienen la idea de que Cristo dijo o enseñó tal o cual cosa. Cuidado con eso. Nosotros podemos tener una imagen de Cristo en nuestra mente, un concepto filosófico de quién es Cristo, pero tener una confianza en Cristo es literalmente en la práctica confiar en la palabra de Dios. O sea que lo que vamos a leer ahora a continuación es un aliento de parte de Dios a que confiemos en su palabra, que confiemos en Cristo, que es la fuente, el originador. Y básicamente, como escuché alguna vez que decían por ahí, ¿no? Cuando un sacerdote católico había empezado a estudiar por primera vez la Biblia y su superior le dice, vas a ir a estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es ver a Cristo en persona. En la época de la Edad Media, ¿no? Donde habían tantas leyendas y mitos, ver la Biblia era encontrarse a Cristo en persona. Tenemos que considerarlo de esa manera, mis hermanos. Entonces, esta visión es muy conocida como la visión del candelabro y de los dos olivos, ¿sí? Entonces, arranca la visión en el capítulo 4, versículo 1, diciendo así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, con un tazón sobre la parte superior, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Qué fue lo que vio el profeta Zacarías? Vio un candelabro de oro. Obviamente, ¿a dónde es lo primero que nos lleva esta visión? Al santuario, ¿sí? A uno de los muebles del santuario. Es interesante la historia. Me hubiese gustado traer algunas ilustraciones, pero bueno, yo creo que todos ustedes en la mente tienen cómo es la forma del candelabro, ¿sí? Es una especie de pie único, del cual se desprenden 3 brazos para cada lado y la caña del medio hace de 7º brazo. Son 7 brazos donde arriba hay unos pequeños tubos, unas pequeñas copas donde va el aceite, y ese aceite se enciende para iluminar el santuario, ¿sí? Acá tenemos una ilustración. Sí, muchas gracias, Tania. Acá está la ilustración del candelabro, ¿sí? Para que se vea un poquito, ¿sí? Un candelabro de 7 brazos, estaba hecho todo de oro, como cada uno de los muebles del santuario, y esto tenía la función de iluminar. Y yo lo he mencionado ya varias veces que todos los muebles del santuario, ¿a quién representan? A Cristo. No hay otra explicación. ¿Sí? Todos los muebles del santuario, no solamente los muebles, los sacrificios, y no solamente los sacrificios, sino quien oficiaba esos sacrificios, representan a Cristo y aún el templo mismo, porque Cristo, obviamente, cuando tomó nuestro cuerpo humano, habitó entre nosotros en un templo de carne. ¿Sí? Todo absolutamente en el santuario representa a Cristo, y la Biblia nos dice, voy a citar algunos textos simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, en Éxodo 25, 31 al 32 y el 40 dice que se hizo un candelabro de oro puro, Dios le mandó al pueblo a hacerlo, y en el 40 dice, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso está en Éxodo 25, ¿sí? Que ahí es donde podemos encontrar el candelabro en el santuario, pero la historia nos cuenta que cuando ellos llegaron y se establecieron en Israel y se hizo el templo de Salomón, Salomón mandó a hacer 10 candelabros de oro. O sea que en el templo de Salomón no había un candelabro, sino que habían 10 candelabros. Esto está en 2 de Crónicas 4:7. Y obviamente, ¿cuál es el primer símbolo que tiene este candelabro? Sabemos que representa a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, pero también, obviamente, como hablamos de que Cristo y la palabra son lo mismo, representa la palabra del Señor. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara, amén, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y Jesús, hermanos, nos dice que nosotros como pueblo, porque esta visión se refiere a Cristo, se refiere a su palabra, que es lo que tenemos ahora presente de Cristo con su Espíritu Santo, pero su pueblo va a reflejar a Cristo. Y Jesús nos enseñó en Mateo 5, versículos 15 al 16,
que nadie enciende un candil y lo pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y fíjense cómo es la luz que menciona Cristo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras. O sea que la luz de Cristo que refleja en nosotros y que tiene que iluminar el mundo no es tanto teórico, sino más bien práctico. Por eso Israel no llegó a hacer luz a las naciones. Tenían un conocimiento teórico, sabían dónde iba a nacer el Mesías. Cuando fueron a consultar a Herodes, ¿sabía dónde iba a nacer el Mesías? Sí sabían. Sabían el tiempo de la venida del Mesías, lo sabían, pero no quisieron. No quisieron poner por obra la voluntad del Señor. Ellos no fueron luz para las naciones, pero hermanos, nosotros somos llamados a ser luz para las naciones. Así que, ¿qué es lo primero que ve? Ve un candelabro, pero tengan en cuenta algo muy interesante. Este candelabro dice que tiene encima un depósito o un tazón, y hay 7 tubos que alimentan ese candelabro. Eso ya no coincide con el santuario. ¿Quién era que ponía aceite en el candelabro en el santuario terrenal? El sacerdote. Ahora, en esta visión, esto es algo muy interesante, esto se alimenta automáticamente por tubos directamente de los olivos, que lo vamos a ver ahora. Versículo 3 de Zacarías, capítulo 4, versículo 3. Dice, sobre él, sobre el candelabro, habían 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. O sea, esto es como decir, de la granja a su mesa, ¿no? O sea, como todo el sistema. Sabemos que de los olivos salen las aceitunas son prensadas, y de ese prensado sale el aceite. El sacerdote va y carga cada una de las lámparas y mantiene constantemente que esté iluminado ese santuario. Pero en esta visión, el aceite va directamente de los olivos, de la fuente original. Yo lo voy a decir en otras palabras. Estas palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Nosotros recibimos la palabra directamente de Cristo y su espíritu directamente de Él para que podamos iluminar, ¿sí? Así que dice que habían 2 olivos, y esto nos hace una referencia, mis hermanos, que si lo quieren lo pueden anotar, que está en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4, porque estos 2 olivos aparecen en Apocalipsis. Pero fíjense cómo dice Apocalipsis 11, 3 y 4, y versículo 6 también. Dice, daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este es un texto muy enigmático, y yo quiero hacer un comentario sobre lo que nos presentó nuestra hermana Raquel hoy, que yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo, acerca de esto de Antiguo y Nuevo Testamento. Porque nosotros sabemos, de hecho yo hice un video hace un tiempo atrás, que se llamaba así, arranqué una hoja de mi Biblia, ¿no? El título es para llamar la atención, ¿no? Pero la hoja que yo arranqué era la del medio, que dividía el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí decía que el Antiguo Testamento era todo muerte, todo malo, todo feo, y en el Nuevo Testamento era todo lindo, todo bello. Entonces como que no te alentaba mucho a leer el Antiguo Testamento, pero no era una hoja de la Biblia en sí, sino que era algo que el editor había puesto, para mostrar justamente que es una misma palabra, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de Antiguo o Nuevo Testamento, si bien es correcto, como ella dice, en las leyes modernas, un testamento hace una persona que le va a dejar algo a alguien, o lo que fuera, o que le va a dar la responsabilidad de una empresa a otra persona, pero si se hace un Nuevo Testamento viene a abrogar el anterior. Nosotros no deberíamos recibirlo como testamento en ese sentido, sino como 2 testigos. O sea, cuando la Biblia habla de Antiguo y Nuevo Testamento, está hablando de 2 que dan testimonio. Y en la ley, ¿qué es mejor? ¿Un solo testigo o 2 testigos? 2 testigos es mejor. Y de hecho Jesús explica esto diciendo,
en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero, y no soy yo solo, sino mi Padre y yo que damos testimonio. O sea, Jesús se refiere a su Padre para llamarlo como testigo y sumar 2 testigos. Y en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento aparecen en Apocalipsis 11 como la plenitud de la palabra de Dios, pero no como 2 testamentos, sino como 2 testigos que profetizan contra las naciones. Y ahora, se da una característica muy interesante acerca de estos 2 testigos, porque dice que tienen poder para hacer que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y traer todo tipo de plagas. Son referencias a 2 personajes bíblicos. ¿A qué personajes son? Moisés y ¿quién más? Y Elías. Elías tenía poder, en realidad no él, sino que por su oración, de que no llueva durante los días de su profecía, y Moisés tenía poder para convertir las aguas en sangre y traer todo tipo de plagas. Cuando la Biblia habla de estos 2 testigos, como Moisés y Elías, lo que está diciendo en otras palabras, Moisés, ¿qué escribió? El Pentateuco, la ley. ¿Y Elías quién era? Elías era un profeta, el más grande de todos los profetas de Israel. Entonces, la ley y los profetas. ¿Cómo Jesús se refería a la palabra de Dios al Antiguo Testamento? Como la ley y el testimonio. Y el Antiguo Testamento era uno solo, pero siempre se lo llamaba como 2 testigos. Si no está de acuerdo a la ley y a los profetas, entonces no es verdad. Cuando nosotros recibimos el testimonio de los testigos de Cristo, ahora podemos decir la ley y el testimonio. Podemos hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como la hermana mencionaba hace un rato que recibimos aparte, ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Mucha gente agarra y dice la ley, la Biblia y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, siempre en la Biblia se nos presenta como 2 testigos para aseverar que algo es verdad. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21, texto para anotar si quieren, dice: la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Estos testigos, estos testimonios, esta lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, es la palabra de Dios, que Cristo por medio de su Espíritu nos dio para que tengamos luz. Otro texto que pueden anotar si quieren, el anterior era 2 de Pedro 1:21, el siguiente texto es Juan 6:63. Jesús lo dice de esta manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios quiere darle, por medio del profeta Zacarías, aliento al pueblo de Israel para que emprendan una obra que para su época era inimaginable, que era reconstruir el templo. Un grupo de personas que se venían de un cautiverio, con tribus vecinas que los molestaban y con muchos intereses de parte de Satanás de que ese templo no se reconstruya, porque, como decíamos, era el testimonio viviente del Evangelio para las naciones, y ellos tenían esa obra que hacer. Obviamente se sentían desanimados, obviamente necesitaban que Dios les diga: yo estoy con ustedes, yo soy el que voy a hacer la obra con ustedes. Era una obra portentosa. Entonces dice el versículo 4, Zacarías 4, versículo 4, viene la explicación de esta visión. ¿Qué fue lo que vio Zacarías? Vio un candelabro con 7 tubos que venían de un depósito, y ese depósito era alimentado por 2 olivos, 2 árboles de aceituna que vertían ese aceite, y esa lámpara podía brillar. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros como pueblo de Dios podamos brillar. Amén. Pero para eso tenemos que confiar plenamente en Cristo. Dice el versículo 4, proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, mi Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, mi Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Obviamente, hermanos, cuando nos enfrentamos a una situación que tenemos que
Tenemos que pararnos, enfrentarnos, decidir, tomar acción, ya sea en la predicación del Evangelio, ya sea en nuestro trabajo, ya sea cuando estamos enfrentando una enfermedad, cuando estamos enfrentando diferentes situaciones. Lo primero que hacemos nosotros es mirar nuestra fuerza. Y no la tenemos para hacer las cosas que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos dice, con amor, no confíes en tu fuerza, porque no es con fuerza, no es con armas, no es con ejército, es con mi espíritu. Tú tienes que depender de mí, tú tienes que escuchar mi voz, tú tienes que aferrarte a mí. Eso es lo que Dios quiere decirle al pueblo, ¿sí? Que tenía que enfrentar esta obra de construir el templo. En Isaías 55, cuando Dios habla de su palabra, Isaías 55, 10 y 11, Él echa por tierra la sabiduría humana y la fuerza humana, diciendo lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay muchas personas que se paralizan para enfrentar un problema. Hay personas que sufren de ataques de pánico, y eso es algo muy frecuente en nuestra época, que sufren nerviosismos que no les permite enfrentar las cosas que hay que enfrentar cada día. Recurran a la palabra del Señor. Yo lo he hecho. Yo he tenido ataques de pánico. En momentos donde me siento encerrado, donde quiero parar de hacer las cosas, inmediatamente abro la palabra del Señor. Si la tengo en el celular, si no tengo el celular, si tengo la Biblia, y si no en mi memoria, y empiezo a repetir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor tiene el poder de darnos el coraje, la valentía para enfrentar las situaciones, para vencer el pecado, para vencer las tentaciones sobre las cuales hemos caído 1000 veces. Has caído 1000 veces porque has dejado de lado la palabra del Señor. Pero si nos aferramos a la palabra del Señor, esa palabra tiene poder. Amén. Y esto de que dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, tiene que ver también con la manera en que Dios hace las cosas. ¿Dios puede obligarnos por la fuerza a servirle? No. Dios no utiliza la fuerza para persuadir a sus hijos. Dice el profeta Oseas en el 11:4 que a Israel lo llamó muchas veces, le dio el alimento, lo protegió y que con cuerdas de amor lo atrajo hacia él. ¿Qué significan las cuerdas de amor? Significa que con su amor, nada más que con eso, no con fuerza. Dios no puede obligarnos a servirle. Si reconocemos su amor, si reconocemos su protección, su providencia, reconocemos que Él murió por nosotros, que Cristo murió por nosotros. Solamente a través de ese amor nosotros podemos servirle. Hubo un pueblo, hermanos, que fue el pueblo de Israel, esa nación que no fue luz para las naciones, al cual Jesús le dijo en Mateo 23:37, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Dios podía obligar a Israel a ser su pueblo? No, ellos no quisieron, y esto destruye las ideas acerca de la predestinación que muchas religiones creen. Hay muchas religiones que creen que hay personas que nacieron para ser salvas y otras nacieron para perderse, lo cual es una locura aberrante que convierte a Dios en un ser tan cruel, capaz de crear personas solamente para causar dolor, porque esas personas que nacieron para perderse nunca tuvieron oportunidad de salvarse. Una locura, una aberración conocida como el calvinismo, que no es atribuible simplemente a Calvino, sino a aquellos que hicieron de Calvino la palabra de Dios y rechazaron la palabra de Dios porque no avanzaron más allá que los reformadores, ¿sí? Este versículo destruye el calvinismo. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Israel, los predestinó para la salvación, pero ellos no quisieron. Dios no obra por la fuerza, sino solamente por su espíritu. Y hermano, eso también tiene que darnos paz a nuestro corazón en cuanto enfrentamos situaciones con nuestros familiares.
familiares incrédulos, familiares que quizá no han aceptado o amigos que no han aceptado el Evangelio. Dios no obra por la persuasión o la fuerza. Dios obra por su Espíritu. Amén. No hay nada que nosotros podamos hacer humanamente basado en nuestra fuerza, aparte de amar a nuestros seres queridos, ¿sí?, que pueda convencer sus corazones. Solamente el Espíritu de Dios puede convencer sus corazones. ¿Sí? Entonces, hay una montaña delante de nosotros, versículo 7 de Zacarías 4, hay una montaña delante de nosotros, que es la cantera de donde se van a sacar las rocas para construir el templo, ¿no? Y acá se pone como un símbolo, como una alegoría de nuestros problemas, de nuestras situaciones, enfrente de las cuales nos paralizamos muchas veces porque hemos desechado la confianza en la palabra, ¿sí? Entonces dice el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones diciendo, gracia, gracia a ella. Hermanos, qué tremendas ilustraciones. Hay capa sobre capa de información en esta profecía acerca de estas ilustraciones. ¿Quién es Zorobabel? Cristo. Delante de Cristo no hay montañas, no hay problemas. Amén. Y dice literalmente que va a ser reducido a llanura. ¿Acaso esto no se va a cumplir literalmente? ¿Acaso no hay una profecía en Zacarías 14 que dice que los pies de Jehová van a tocar el monte de los olivos y se va a convertir en una gran llanura donde se va a establecer la casa del Señor? Amén. Evidentemente Cristo es el que puede quitar de nosotros esos problemas. Y dice que va a hacerlo con una aclamación, que es gracia, gracia a ella. Dios quiere hacernos seres humanos cristianos vencedores, pero nunca debemos confiar en nuestra propia fuerza. Siempre es por gracia. La aclamación, el grito de victoria nuestro para enfrentar los problemas es por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo voy a hacer, por la fe en Él, por el poder de su nombre, por su misericordia, yo voy a lograr tal y tal cosa en el nombre de Jesús. Amén. Es la gracia de Cristo ese poder que tenemos para vencer. Dice el versículo 8, y esto tiene que ver con la promesa de que esa casa va a ser terminada, ese templo va a ser terminado. Dice así, entonces la palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué significa la reconstrucción del templo? La reconstrucción del templo tiene una faceta espiritual que nos toca a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Porque nosotros como miembros de la iglesia somos piedritas que van conformando un templo espiritual. Así como esa casa de Dios en la antigüedad tenía que ser luz a las naciones, la iglesia en el tiempo presente tiene que ser luz a las naciones. Amén. Si ustedes van, por ejemplo, anótenlo, en 1 Corintios 3:9, se nos dice que nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. En Efesios 2:20 y 21 se nos dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, cada uno de nosotros formamos parte de ese edificio y la palabra dice que Dios va a terminar esa obra. Que Zorobabel, que puso la primera piedra, va a poner la piedra final. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Amén. ¿Sí? Y esto también tiene que ver, hermanos, con la manera en que comenzó el reino de Dios, que lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes. Fíjense lo que dice el verso 10. Verso 10 del 4 de Zacarías, ¿no? Esta es la garantía del triunfo final. Y dice así, porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Amén. Bueno, esta frase puede parecer enigmática, pero no lo es, en realidad. Yo les voy a recordar a todos los hermanos que están estudiando con nosotros, tanto los que están aquí como los que nos están viendo, que hay un método muy sencillo de interpretación bíblica. En realidad, ni siquiera podríamos decir que nosotros somos los intérpretes, es la Biblia la que se interpreta a sí misma. Y el método se llama, si quisiéramos ponerle un nombre, método comparativo. Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá.
si comparamos un texto con otro, y esto lo hacemos muy fácil hoy en día con la tecnología, porque ponemos la palabra pequeño, pequeña, pequeñeces, y vamos a encontrar un montón de versículos que nos hablan y que tienen que ver con esto. Hay una versión de la Biblia que es la Biblia del oso. La primera parte que vamos a ver de este versículo dice: ¿quiénes han menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Qué significa eso? En la Biblia del oso, este versículo dice: porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios. Otras versiones dicen de los pequeños comienzos. ¿Cómo comenzó el reino de Dios en la tierra? De manera pequeña, casi, digamos, imperceptible, como un grano de mostaza, que es el más pequeño, pero que cuando crece se vuelve la más grande de todas las hortalizas y las aves vienen y hacen nido ahí arriba. Comienza de manera pequeña, pero leuda. También es otra ilustración de Cristo. La levadura leuda y multiplica. También como la semilla que se siembra, pero después hay mucho fruto. Hay gente que menospreció, dice acá, ese pequeño principio, ese pequeño comienzo del reino de Dios en la tierra. Pero dice la palabra que se van a alegrar. Voy a citar unos textos para que ustedes los anoten si quieren. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice la palabra que Dios escogió lo menospreciado del mundo. ¿Cómo dice Zacarías? Que fueron menospreciados ese pequeño grupo de creyentes. 1 Corintios 1, 27 dice que Dios escogió lo menospreciado. Mateo 25, 40, Jesús dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo llama a Jesús a sus discípulos? Mis hermanos más pequeños, ¿sí? En Mateo 10, 41 y 42 dice: cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, en nombre de discípulos, cierto, os digo que no perderá su recompensa. Y en Lucas 12, 31, 32, 35 y 36, Jesús le dice: no temáis, manada pequeña. ¿Cómo comenzó el reino de Dios en la tierra? Como un pequeño grupo. ¿Cómo comenzó la construcción del templo de Jerusalén por Zorobabel? Poniendo una piedra, la piedra fundamental. Pero eso iba a ser luz para las naciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa esa primera frase, ese comienzo pequeño que fue menospreciado. Pero dice: se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una plomada? ¿Qué es una plomada? El carpintero lo usa, el albañil lo usa, ¿sí? Es una herramienta de medición, de precisión. Yo fui albañil durante muchos años y, hermanos, yo les puedo decir que he aprendido mucho en la construcción y en la albañilería. Muchas cosas. Porque un albañil, y no es por exaltar una profesión, un albañil tiene que saber muchas cosas. Tiene que saber de química, tiene que saber de matemática, tiene que saber de física, tiene que saber estéticamente, tiene que tener criterio estético, tiene que saber muchísimas cosas un albañil. Sin embargo, es una profesión como muy denostada. Gracias a Dios acá en Puerto Rico no. Acá en Puerto Rico es bien cotizada la construcción, a diferencia de otros países. Y así tiene que ser, porque no cualquiera es albañil. Y dentro de la albañilería hay 3 instrumentos de medición que son fundamentales. Uno de ellos es la plomada, que marca la línea perpendicular, ¿no? hacia el nivel. El nivel es horizontal, esto es vertical. Si usted quiere hacer esta pared derecha, tiene que poner ahí la plomada en la regla, una regla, después va a tirar los hilos. Después hay otro instrumento de medición que es el nivel. El nivel, por lo general, es un nivel que utiliza el agua para nivelar, ya sea en una manguera, ¿no? Entonces uno pone una punta de la manguera en un lugar y marca que la línea salga derecha. Algo que he visto de los albañiles de acá es que no usan el nivel para los ladrillos, hacen las hiladas medias así, después lo empañetan y no se ve. Pero allá en Argentina, cada hilada de ladrillo, cada hilada de bloque va con un hilo a nivel y se va subiendo derechito. Y el otro elemento de medición es la escuadra. La escuadra, lo que marca que una esquina esté a 90 grados, ¿sí? Esos son los 3 elementos de medición. Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Cuando nosotros trabajábamos
y teníamos que empañetar una pared, teníamos que poner unas guías para que ese empañetado quede a nivel. Y un momento de pánico o de terror para nosotros era ver que en un momento, ya sea el capataz, el contratista o el dueño de la casa, agarrara la plomada para verificar que lo que nosotros estábamos haciendo estaba correcto. Hermanos, ver la plomada en la mano de Zorobabel tiene que ver con el juicio, tiene que ver con esa herramienta de medición que va a decir esto está correcto. Y eso tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y el versículo 10 termina diciendo, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Cuando está hablando de 7, ahí, son los 7 espíritus, exactamente. Vimos que el candelabro tiene 7 lámparas, ¿sí? Y en Apocalipsis aparece también como los 7 espíritus de Dios. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros recibimos la palabra, el Espíritu Santo procede de Cristo. El aceite procede de los olivos. Los olivos son los 2 testigos, son los ungidos representan a Cristo. La palabra de Dios viene de Cristo, el Espíritu Santo viene de Cristo. Estar en comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios es estar con Cristo. Y todo tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar con los versículos finales, que está en el versículo 11, ¿sí? El versículo 11 hasta el 14 termina esta visión. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, mi señor. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mis hermanos, Cristo quiere alentarnos con su palabra. Cristo quiere darnos de su Espíritu Santo. Tenemos que aprender a confiar no en nuestras propias fuerzas humanas. Tenemos que aprender a confiar en la palabra. Muchas veces, hermanos, en diferentes situaciones, tenemos la oportunidad, y por eso es importante memorizar la palabra del Señor o memorizar algunas partes de ella. Tenemos la oportunidad de estar meditando constantemente en su palabra. Mientras yo preparaba este tema, escuché muchas interpretaciones, escuché muchos predicadores hablando acerca de Zacarías capítulo 4, porque yo decía, tiene que haber algo por ahí más. No, el mensaje es sencillo, el mensaje es claro. Y mientras escuchaba a otros predicadores me venían versículos a la Biblia. Y constantemente meditando en la palabra del Señor, el Señor nos pone la palabra para compartir. Aferrémonos a esa palabra, hermanos. Dios es nuestro Padre amoroso, nos ama, ayudó a Zorobabel a construir ese templo, nos puede ayudar a nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Confiemos en esa palabra, atesorémosla en nuestro corazón para cumplir el propósito de ser luz a las naciones. Dios quiere utilizarnos, no tenemos idea de la manera en que Dios puede utilizarnos. Permitámoselo en esta mañana. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.